Sean bienvenidos a esta nueva webinar en lo cual vamos a hablar el uso de las nuevas tecnologías a través de sensores LiDAR, el cual es la tendencia o la modernización, ¿no? Al cual como tal. En esta, primero tenemos que empezar a conocer que hay diferentes sistemas de LiDAR que han venido evolucionando con el pasar del tiempo. Estos son equipos que por lo generalmente son caros como tal, pero que para proyectos de gran envergadura, de gran tamaño, pues tienen un gran significado, ahorran tiempo, tienen muy buenas precisiones como tal. Y para ello pues vamos a ver qué es un sistema LiDAR, ¿no? Es una tecnología de detección remota que utilizan pulsos láser para medir distancias precisas, el cual nos permite crear mapas tridimensionales, capturar entornos en modelados 3D, y este uso de esta tecnología va a facilitar lo que es la captura de la realidad virtual, por decirlo así, o de la parte real de campo, poderla tener ya en nuestro computador con la mayoría de puntos de alta precisión. Ahora, antes de entrar en detalle de las características y tipos que existen, es importante pues saber cómo funciona, ¿no? Los LiDAR o LiDAR emiten pulsos de luz que van midiendo desde el punto de origen a lo que es el punto o un objeto. Entonces, desde ahí se emite un láser o millones de láser que tardan un cierto periodo en ir desde el origen hasta el objeto y regresar. A partir de ese tiempo que se tarde, es muy similar al principio de una estación, con el cual ya es más común para ustedes, que ustedes han visto que cuando uno le da a medir o disparar, se emite una luz roja o un yodo o un láser, por decirlo así, que viaja desde el EDM o desde el motor o láser EDM de la estación hasta el prisma, y el prisma se encarga de rebotarlo hacia el punto de origen, y la estación pues lo que hace simplemente es medir el tiempo de que tardó desde que lo expulsó o de que emitió el láser en ir y regresar, y nos da una distancia. Pues el LiDAR pues más o menos lleva ese mismo principio, ¿no? Se puede calcular con estos sensores mucha información, pero obviamente es mucho más, la cantidad de información que se recolecta pues es superior, ¿no?, a una estación total, donde recordemos que vamos punto por punto como tal. Las aplicaciones donde podemos ocupar el IVA. Esta pues se puede ocupar en gran variedades de trabajo, eh, incluyendo cartografía, topografía, detención de irregularidades. Incluso se está utilizando LiDAR para la clasificación de tipo de árboles como tal. Hay de diferentes tipos de LiDAR que pueden ser montados en drones no tripulados, que pueden ser montados en vehículos, que pueden ser montados en drones acuáticos, por decirlo así. Y también están la nueva tendencia, que son los LiDAR manuales o SLAM, que son de captura a través de una mano, o que se colocan en la mano y uno anda mapeando, por decirlo así. Eso para cosas arquitectónicas o para aquellas zonas donde pues el LiDAR montado en un dron pues no puede llegar. Por ejemplo, debajo de un puente, las fachadas de un edificio, de una catedral, de una iglesia, donde tiene un montón de detalles arquitectónicos que se vuelve un poco complejo, digamos, capturarlos con los LiDAR que son de mapeo móvil, por decirlo así. Ahora bien, esto pues se está aplicando a diferentes tipos de áreas, ¿no? Se está aplicando a cartografía, a topografía, también en la área automotriz. Los carros de Tesla traen sensores LiDAR que pueden detectar que si hay personas, si hay otro vehículo delante de él, y en base a eso, con la tecnología de software, pues van previendo, ¿no?, que está muy cerca, muy lejos, y van
tratando de que no hayan accidentes, ¿no? En el caso de nosotros que nos dedicamos al área de geodesia y topografía, pues nos interesa la cartografía y topografía. El LIDAR pues se utiliza para crear mapas topográficos detallados o detallar las áreas terrestres, y estos datos pues son esenciales para la planificación urbana, gestión de recursos naturales, evaluación de riesgos geológicos, proyecciones de vías férreas, de carreteras, como tal. Ahora bien, otro ámbito que es también muy utilizado es la minería y explotación de canteras. El LIDAR se utiliza para crear modelos digitales del terreno, calcular volúmenes de extracción, planificar la explotación mineral de los recursos, y lo cual se hace en un tiempo pues récord, ¿no? Porque facilita, en especial las minas de cielo abierto, poder capturar mucha información muy precisa como tal. Hay diferentes campos de aplicación en los cuales pues el LIDAR puede ocuparse. Ahora bien, vamos a hacer una breve historia y la evolución de esta tecnología como tal de una manera corta. Pues el concepto básico de LIDAR pues se originó en la década de los 60. Inicialmente se utilizó principalmente para fines militares, así como los GNS se utilizaron para poder calcular las posiciones de los enemigos. El LIDAR o LiDAR pues también fue creado para ese fin, especialmente para la detención de submarinos bajo el agua. O sea, ocupaban una tecnología que fuera capaz de emitir una onda que pudiera detectar un metal a cierta distancia y poder ubicar pues el barco enemigo, ¿no? En el 70 pues se comenzó a utilizar en las aplicaciones de teledetención, cartografía y topografía. Entre el 80 y el 90 el LIDAR se implementó ya en aviones, en satélites para la cartografía de grandes áreas de tierra, permitiendo la generación de modelos digitales de terreno con una gran precisión para la tecnología que existía en aquella época, ¿no? Ahora bien, ya para la década o el milenio que estamos, en el 2023-24 que estamos, la miniaturización de los componentes y los costos reducidos han hecho que el LIDAR pues sea un poco más pequeño, más ligero, más accesibles para el mercado general, ¿no? Esto ha permitido que ahora pues los LIDAR puedan ser colocados en vehículos autónomos como drones o dispositivos portátiles para permitir la captura de mucha información. Ahora bien, hay ventajas de estos sistemas. Como tal, todos los equipos tienen ventajas y desventajas, pero en este caso el LIDAR desempeña un papel fundamental en la topografía debido a su capacidad de capturar datos tridimensionales. Es precisos, es detallados para poder tener entornos circundantes de lo que tenemos, y esa manera de capturar nos permite tener una mayor información para nuestros proyectos. La precisión y resolución. El LIDAR pues, proporciona mediciones precisas de las distancias entre el sensor y los objetos de la superficie terrestre. Esto permite la creación de modelos digitales del terreno, modelos de superficie de suelo de alta precisión. El principio del LIDAR pues muy parecido a la fotometría, solo que pues la fotometría con drones no es capaz de, digamos, de penetrar, por decir así, en zonas densas, porque la fotografía solo es capaz de procesar, o los software de fotometría solo son capaces de procesar la información que ve. El LIDAR va un poquito más allá. Como tal, el LIDAR pues no es que penetra lo que es las hojas de los árboles, simplemente es que si entre hoja y hoja hay un pequeño huequito o una separación, por decirlo así, en esa área pues va a penetrar el sensor. O sea, por ejemplo, si aquí tenemos una hoja, otra hoja, aquí hay otra hoja, otra hoja, otra hoja y otra hoja, pero dentro de esa parte de hoja hay este espacio. Entonces el LIDAR va a lograr pasar, pueden pasar 2, 3, 4 por ejemplo, y va a llegar a lo que es el suelo, y esta información pues va a retornar al sensor, y es como va a obtener mucha información más que lo que es los drones convencionales como tal. Ahora, una de las ventajas que nos permite el LIDAR es capturar extensas áreas, así como vemos en fotometría.
que podemos un dron medir fácilmente 20 manzanas con un vuelo, pues con un dron LiDAR o con un sensor LiDAR a un vuelo de 120-140 metros de altura, podemos mapear fácilmente 40-30 manzanas de una superficie y obtener el nivel del suelo o la cartografía del TN como tal. El LiDAR es capaz de penetrar la vegetación y detectar características del terreno en entornos que son, digamos, un poco complejos o que hay una vegetación densa. Eso va a ir en función del tipo o características del sensor. Ahora, los datos LiDAR son esenciales para la planificación y desarrollo de proyectos de gran envergadura, porque por ejemplo, si a nosotros nos piden hacer un mapeo general donde posiblemente hay un trazo de una carretera, normalmente topografía pues va a ir más o menos a levantar una área, y si ya cuando el proceso ven que las pendientes o las curvas no dan, pues el diseñador va a decir no, aquí está un poquito más complejo, hay que trazar por otro lado, y al trazar por otro lado hay que volver a mandar con topografía, por ejemplo, para crear una ruta alterna, hay que venir a seccionar, levantar como tal. Entonces con el LiDAR pues es un poco más práctico porque tenemos mayor información como tal. Ahora bien, tal como vimos en un inicio, los sensores LiDAR pues también tienen ventajas y desventajas. Este es un cuadro resumen que hemos preparado para ustedes, en el cual pues vamos a ver la precisión. La ventaja es que proporciona mediciones de distancias precisas, exactas, con una alta resolución para la generación de modelos detallados. Ahora, ¿cuál es la desventaja? Costo de adquirir un equipo de estos son altos. Los sensores LiDAR pues sí son bastante caros como tal. Cobertura espacial, capacidad para mapear grandes áreas de manera eficiente, puede obtener datos de área inaccesibles con vegetación densa, que con topografía tradicional, GNS o estaciones totales nos tardaríamos meses. Se puede hacer en 2 horas como tal. En la topografía tradicional, pues la información no genera mucha información porque vamos, como les digo, punto por punto, separación cada 10. En LiDAR, pues hay una gran cantidad de información que a veces se pues requiere un poco más en procesarla. El trabajo de campo es mucho más rápido, levantar, como les hago mención, 50-30 manzanas en 30 minutos, pero pues obviamente requiere un poco más de hardware, en el cual una computadora se va a tardar un poquito más en procesar esa información, en ajustarla, en rotarla, en clasificarla, en editarla, para tener una buena información topográfica. Eso va a requerir tiempo, ¿no? Esa es una desventaja, pero obviamente si comparamos eso a que en la topografía tradicional, ese tiempo se va a invertir con gente de campo haciendo limpieza, chapea, desmonte para obtener puntos, pues ahí creo que es una ventaja que lleva mejor lo que es el LiDAR, ¿no? Aplicaciones diversas hay para hacer actualizaciones de mapa, planificaciones de proyecto, ayuda a la planificación, diseño arquitectónico, permite identificar riesgos geológicos, fallas, para prediseño de cuencas o proyectos hidráulicos o hidroeléctricos. Pues el LiDAR es una muy buena ventaja pues comparado con los equipos, como les digo, tradicionales, ¿no? Como tal. Ahora bien, vamos a ver un poquito de cómo funciona lo que hacíamos mención del LiDAR. El LiDAR tiene ese principio, como les digo, es muy parecido al de una estación, en el cual el sensor emite un pulso láser en diferentes direcciones, y estos pulsos son emitidos a una frecuencia muy alta, lo que permite capturar una gran cantidad de mediciones en un periodo corto. Estábamos viendo en esta opción aquí, en el cual pues emite un láser, esto sale como tal, el objeto rebota o hace que la luz sirva como de espejo, ¿no? Así como funciona el disparo sin prisma de las estaciones.
regrese a lo que es el LIDAR que está rotando como tal, y esa información pues va siendo capturada como tal. Ahora bien, cuando el pulso láser impacta contra un objeto o parte de la luz se refleja hacia de nuevo hacia la dirección donde está el sensor, y a eso se le conoce como retorno de láser, o se le conoce como eco como tal. Ese retorno pues es muy importante saber que el costo de los LIDAR, los sensores LIDAR, van a ir en función de la cantidad de retornos como tal. Aquí tenemos unas imágenes ilustrativas donde vemos un avión, el cual pues vemos que emite ciertos rayos, por decirlo así, y pues esos son miles o varios cantidad de láser por segundo que emiten, y esa información va detectando, y cuando llega a un objeto sólido pues se va regresando hacia el mismo sensor, y eso pues por una simple ecuación de velocidad de la luz por tiempo transcurrido entre dos, más o menos se va a ir calculando pues la distancia que está el punto donde rebotó hacia el objeto, y se le va dando pues información. El sensor LIDAR puede escanear en múltiples direcciones, ya sea girando físicamente el sensor o mediante escaneo electrónico, que se ajusta el ángulo de medir el láser, y esto pues permite obtener datos tridimensionales en diferentes entornos. Vemos acá que puede ser reflectivo en carretera, en paredes, en árboles, en el suelo, como tal. Es importante saber que tanto el sensor LIDAR necesita que haya cierto, por decirlo así, claridad, para que cuando nosotros lo veamos ya en nuestro computador podamos tener una nube con colores como tal. Aquí vamos a ver un ejemplo de cómo funcionan los componentes de un LIDAR. Para los LIDAR pues es importante siempre tener una base GNS como tal, que va a estar capturando datos. Esta puede ser transmitida en tiempo real al dron, o puede ser por PPK como tal, en el cual pues esa información se va a necesitar para ir ajustando, posteriormente ajustar. Otro de los componentes importantes dentro de los sensores LIDAR que se montan en equipos drones, es que tienen que contar con un GNS como tal, cuentan con un sensor IMU y un escáner. Esos tres componentes forman o se le da posición a la información, que es la que nosotros necesitamos en la parte, digamos, de topografía, ¿no? El sistema completo está compuesto, como hacía mención, el GPS o el GNS lo que le hace es darle posición, el IMU lo que le permite darle orientación, tanto en cualquier coordenada como norte, este y z. Lo que es el sensor láser lo hace es transmitir el láser, recibe el láser, va escaneando la información como tal. Esta pues llega a tierra, se regresa, el láser recibe, y esto pues se va almacenando en un data, y adicionalmente se va incorporando la información de la posición y de el IMU, de cómo va la aeronave pues en tiempo real volando, ¿no? Entonces toda esta información se va capturando en un solo archivo, que posteriormente esa es utilizada como tal. Aquí vemos en esta imagen que salen millones de puntos. Aquí están los rotores de cómo va funcionando, va escaneando la información, y ya después obtenemos lo que es una superficie. Ahora bien, hay diferentes tipos de LIDAR o diferentes formas de cómo ocupar un LIDAR, como es el LIDAR aerotransportado. Estos son sistemas que se instalan en aviones o drones que se utilizan para cartografías aéreas, y pues nos permiten hacer la generación de modelos digitales del terreno de grandes extensiones geográficas de áreas, ciudades como tal. El LIDAR terrestre se utiliza para la cartografía o topografía en el suelo, el monitoreo de infraestructura arqueológica, silviculturales, como tal. Esta es más específica, y ahora se le está abonando pues
el levantamiento arquitectónico para lo que son remodelaciones, para el levantamiento de cosas, digamos, que tengan un gran interés cultural, como arqueológico, como iglesias, como tal, ¿no? Líderes especiales, ¿no? Que se utilizan en satélites, naves que están en la órbita, que hacen observaciones a la Tierra. También tenemos líderes submarinos, que son sistemas que se utilizan para la cartografía del lecho marino, como ecosondas o sondas, como tal. De ahí, de esto vamos a hablar de los que son los LIDAR terrestres, que son unos escáneres, el cual pues llevan el mismo principio, llevan un espejo poligonal que rota, en esa rotación se hace una captura 3D. Estos son un poco más, digamos, específicos porque son muy parecidos a una estación, pero el principio del LIDAR que llevan interno pues es muy similar. Aquí podemos ver lo que es un sistema escáner, como tal es uno de referencia, el GLS 2000 de Todcom. En el cual, si ustedes ven, pues hay una parte de rotación y lo que está haciendo es haciendo un mapeo de la obra física, ¿no? El cual eso es llevado y se obtiene una gran información, tanto a nivel de puntos como también ahora con fotografías, porque también pueden tomar fotografías, ¿no? Entonces eso es lo que es un escáner terrestre. Si ustedes ven ahí, ya se ve precisado una fábrica industrial, que hacerlo con topografía tradicional sería demasiado complejo poder tener ese nivel de detallado, ¿no? Entonces también se ocupan para levantamientos, como les decía, arquitectónicos, en el cual pues facilitan a la hora de que los arquitectos quieran rediseñar, visualizar, como tal. Antes pues tenían que usar el hecho de las cámaras, ¿no? Ahora se hace un modelado virtual de lo existente a través de estos escáneres que capturan mucha información a través de su sensor LIDAR y con sus diferentes capacidades. Aquí vemos un ejemplo de lo que era un escáner Todcom. Ahora, con esa información que podemos obtener, ¿no? Pues podemos obtener cálculo de volúmenes, podemos mapear un edificio para digitalización de interiores, exteriores, hacer fachadas posteriores, y todo esto con una alta precisión. Después están los nuevos o los más recientes, que son los LIDAR tipo SLAM, que es, ya en español sería localización y mapeos en simultáneo, valga la redundancia, donde le permite localizar dónde estoy, reconstruir entornos en mapa, poder medir a través de un LIDAR que gira 360. Este LIDAR trabaja independientemente de las señales satelitales, o sea, sí tienen unos GNS, como podemos observar en esta parte de acá. Este es lo que es el receptor de la señal satelital. Este es una cámara el cual le permite tomar fotografía y poderle dar color a los puntos. Y pues este es el LIDAR que es giratorio como tal. Y este tipo se puede ocupar tanto en interiores y exteriores. Y el rango de escaneo de estos equipos van desde 50 metros a 100 metros. Me refiero a la distancia, o la distancia que pueden capturar es todo lo que esté en un rango de 50 metros. Obviamente hay de diferentes tipos de SLAM que permiten pues mayor distancia. Obviamente así van a ser más caros como tal, pero para esto siempre se necesitan puntos de apoyo o puntos de calibración que se ocupan para ir dando coordenadas si queremos tener algo bien georreferenciado como tal. Aquí vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo se utilizan estos equipos. Vemos ahí, él va caminando, lleva con su mano, va cargando, el equipo va rotando, y pues en tiempo real podemos ver que en un controlador
un teléfono, pues va apareciendo la información que va adquiriendo. Después ahí podemos ver ya el producto final de lo que se obtiene. Imagínense que eso se hace en un periodo de 10 minutos a levantar toda esa información, que con un equipo pues convencional nos tardaríamos 2-3 días como tal en lograr tener esa cantidad de información en uso, digamos, arquitectónico. Ahora, poder hacer mapeos, ¿no?, de partes arquitectónicas o de edificios, pues se vuelve bastante, digamos, fácil. Un equipo que se han venido desarrollando como tal. Hay de diferentes, como les hacía mención, usos. Hay para interiores y para exteriores. El anterior que vimos es multiuso, puede ser ocupado en interior y exteriores. El caso del SAW SLAM. Como tal, este va enfocado un poco más a algo arquitectónico, en el cual pues se va mapeando la zona para que pueda ser, digamos, posteriormente utilizada por el arquitecto, por el diseñador de interiores, para hacer propuestas de cálculo de volúmenes, rediseños y diferentes usos que se le pueden dar, digamos, arquitectónicamente como tal. Entonces ahí vemos que hay de diferentes tipos de los otros tipos de LiDAR SLAM es como este, que es una integración de un GNSS RTK con 3 cámaras más un sensor más su IMU. Es un nuevo de la nueva generación de sensores LAM que le permiten integrar todo en uno. O sea, puede ser GNSS, le permite trabajar bajo interiores, exteriores, donde no hay cobertura de satélite. Él va a tener, digamos, cámaras, o el sensor va a producir millones de puntos. También es capaz de poder procesar información durante un minuto que no tenga acceso a satélite, bajo la tecnología de SIGFIX. Como tal, también trae incorporada dentro de sus 3 cámaras poder tomar puntos específicos con sus cámaras. El tema de fotometría, igual que el I93 o I89, tiene también esa misma integración, donde le va a poder sacar usted coordenadas con él. Esa es una muy buena innovación como tal, porque son 3 equipos en uno. Es GNS, lo se puede ocupar con el RTK, con el TRIT, y a través de un software de campo muy bueno como es Landstar. Entonces esta versión de SLAM, LiDAR SLAM, pues es el futuro, ¿no? La combinación perfecta para diferentes tipos. Ahora bien, después ya vimos 2 tipos de sensores LiDAR. Los sensores LiDAR terrestres, que son parecidos a una estación. Después vimos los GeoSLAM, que son sensores LiDAR tipo manual para hacer capturas manuales. Y ahora pues vienen los sensores, digamos, LiDAR de mapeo de grandes extensiones, que pueden ser montados en equipos no tripulados, denominados drones, o carros, vehículos como tal. Pues nos permite recolectar una mayor amplia información, o nos permite capturar grandes extensiones de área, porque los equipos pues son montados en drones que pueden volar a 80, 60, 200 metros, y desde esa altura pues los láseres son capaces digamos, de llegar hasta el suelo y de ahí retornar a donde va el dron y ir capturando la información. Como tal, puede ser ocupado, como digo, en desastres, recorrido de desastres, para energía, para mapeo de torres eléctricas, para forestación, para infraestructura, carretera. Existen diferentes tipos de escáner en el mercado que van en función de la precisión y el rango de los vuelos. Entre ellos tenemos la marca Riel, Baleino, Linux Horizon, Riel, Leadership, SAW, CHC. Como tal, aquí vamos a ver las características de estos equipos, ¿no?, que pueden ser montados. Este es un escáner láser de la marca CHC. Dice que
su máximo alcance son 450 metros y pues tiene una reflectividad de un 80% de lo que va a capturar a esta altura máxima. Se recomiendan vuelos o el óptimo desarrollo a 190 metros de altura. Como tal tiene 3 retornos como tal, o sea que va a disparar, digamos, 3 veces, por decirlo así, de un mismo punto láser, y esa información va a ir, venir y va a ir penetrando pues mucho mejor, ¿no? Ahora bien, vean cuánto captura. Cuando es el primero, el más fuerte de los retornos, el primer láser que se distribuye, como tal, dice que el equipo es capaz de alcanzar o tomar 240.000 puntos por segundo, ¿ya? Con doble retorno, si se programa doble retorno, es capaz de obtener 480.000 puntos por segundo. Y con los 3 retornos, que es el máximo que tiene este equipo, pues va a tener 720.000 puntos por segundo. O sea, es una gran cantidad de información que se obtiene como tal. Ahora vamos a ver lo que es precisión y lo que es exactitud. Pues dice que en un rango de 100 metros más o menos el error máximo de exactitud, perdón, va a ser 3 centímetros o el equivalente a 3 centímetros. Y en precisión, pues por sí solo alcanza más o menos 15 milímetros. Ahora bien, ¿qué es exactitud y qué es precisión? Pues la exactitud se mide qué tan cerca está una medición del valor, digamos, verdadero o aceptado. Exactitud. ¿A qué me refiero? Que si, por ejemplo, yo tengo un edificio, ¿no? Por decirlo así, y el edificio mide, por ejemplo, en el sentido horizontal 11 metros, significa que a una altura de 100 metros, por decirlo así, él más o menos me va a medir 11.0, digamos, 3. O sea, a eso se refiere a la exactitud. Es una medición del valor verdadero aceptado. Ahora, cuando hablamos de precisión es cuando se mide cuán cerca está entre sí de múltiples mediciones. O sea, que la variación, digamos, de estos va a ser 15 milímetros. O sea que esto puede variar 11.045, que serían los 15 milímetros, o menos, por decirlo así. Puede oscilar en 11.015 como tal. A eso se refieren en este rango entre exactitud y precisión, ¿no? Es muy importante tener claro esos dos conceptos, que exactitud es una medición comparado con un valor real. O sea que si yo tengo 20 metros medidos con cinta, esa información, el sensor LIDAR a una altura de 100, como dice la ficha técnica, pues va a tener más o menos 20.03 como error máximo, ¿no? Y pues el error, la precisión, pues va a variar 15 milímetros cada vez que el sensor mida esa misma, digamos, área, ¿no? Después está lo que este equipo pues ya viene incluido todo en uno solo, que tiene frecuencia, o sea, tiene un GNS que es capaz de recibir doble frecuencia, tanto en GLONASS, Beidou, Galileo, en frecuencia L1, L2 a una tasa de muestreo de 5 GHz y una actualización del IMU de 500 GHz como tal. Bien, después está este otro nuevo escáner que vemos acá. Este escáner, el escáner cumple con la misma normativa IS 6825, pero vean que ya cambia un poco, ¿no? Este puede medir en un máximo de hasta 800 metros, o sea que yo con este tipo de sensor me puedo volar un dron a 800 metros de altura, y eso me permite capturar mucha más información que este otro.
Y vean acá, es también mucho más preciso porque la exactitud pues está hablando que aquí son 15 milímetros y la precisión anda que solo va a tener variaciones de 5 milímetros como tal. Ahora, ¿cuánto captura? 500.000 puntos por segundo es lo que captura como tal. Eh, Ahora, el número de retorno dice que hay hasta 8 láser, por decir, 8 disparos, por decirlo así, que van a hacerlo en 8 ocasiones hasta lograr penetrar a la zona que nosotros necesitemos, que es mucho más superior que este, que solo tiene hasta 3 retornos. Como tal, este tiene 8. Obviamente esto también va a condicionar que el equipo va a ser mucho más caro porque va a tener mucha más cantidad de información que recolecta. Aquí hay unas tablas donde dice que depende cómo esté la tasa de repetición del láser, pues si está programado a 100 kilohertz, pues van a tener en estos rangos, digamos, o se pueden volar en estos rangos y esa va a ser la exactitud el valor de porcentaje de reflectividad que van a tener como tal. Bien, ahora, ¿cuál es el proceso para mapeo LIDAR? Este lo vamos a enfocar, pues obviamente, a mapeo en función de un dron. Pues primero hay que hacer una inspección del área. Una vez inspeccionada el área, ver qué tan complejo está. Tenemos que buscar una parte plana. Como tal, hay que hacer una planificación de vuelo. Hay que montar una base, un montaje de una estación base GNS que capture RINE o que transmita corrección al dron. Hay que poner a grabar siempre datos RINEC por cualquier eventualidad, establecer puntos de apoyo, puntos de control si es necesario o siempre es necesario por el tema de control de calidad o ver qué tan buena información nos va a generar. Es importante tener puntos de apoyo y puntos de control que son distintos, hacen una función distinta ya cuando se procesa. Y después obviamente es la realización del vuelo como tal. Después viene el proceso en oficina, que es descargar los datos, ajustar la trayectoria, hacer el postproceso de datos en función de la base como tal, ajuste de puntos, refinación de puntos, que significa que ver que toda la información ha sido bien procesada, se ha ajustado en base a unas coordenadas conocidas como tal, y después la exportación de datos para trabajo de gabinete, de clasificación como tal. De allí vienen los software ya de clasificación de puntos, que uno de los más comunes tal vez o más que la gente utiliza a nivel mundial es TerraSolid. Después está software como QGIS, está LIDAR 360. En nuestro caso hemos ocupado CoProcess 2 como tal. De ahí están los software P4D CAS, que es un lector, Agisot, que también lee o procesa ya datos LIDAR como tal. Aquí vemos ya una pantalla del software de CoProcess donde se ha clasificado, se ha subido cierta información, se está ajustando, procesando la información en diferentes etapas, leyendo la data, clasificación de puntos. Aquí es viendo los diferentes formatos como tal. Aquí podemos ver la revisión de filtrado de proceso, ver que los puntos que se ha seleccionado corresponden al suelo y no, digamos, a lo que es la copa de los árboles o las hojas. Y después la obtención, digamos, de las curvas de nivel o generación de contornos como tal. Aquí tenemos un caso práctico del método tradicional versus un sensor LIDAR como tal. Bien, aquí vamos a abrir un archivo como tal, el software Scopred. Aquí vamos a ver la información de vuelo, ver la vista de vuelo como tal. Aquí pues ya vamos a ver la información procesada como tal. Aquí ya vamos a ver todo lo que es el mapeo que hizo. Podemos visualizar la información que tenemos en LIDAR. Aquí son
nos muestra la cantidad, digamos, de más alta fue 75 metros arriba sobre el nivel del mar. La parte azul pues es la parte más baja como tal, y pues podemos ver lo que les hacía mención con respecto a la penetración. Lo vamos a hacer, vamos a ver un corte en esta como montañita que vemos aquí. Como tal, lo vamos a ver en el otro sentido. Podemos ver que aquí donde hay mucha presencia de árboles, pues sí logra detectar los puntos más bajos, por decirlo así, y pues sus diferencias son errores de discrepancias en vertical 3-4 centímetros como tal. Aquí hay otro sector donde vamos a hacer, digamos, una pequeña sección, y podemos ver esta área, por decirlo así, en el cual es la área de interés como tal. Entonces aquí vamos a ver una infinidad de millones de puntos como tal, sido procesada. Nosotros vamos a ver, por ejemplo, acá se han hecho esto que ven acá, estos puntos son generados a través del LIDAR, pero para ver la precisión, en este caso, aquí se ha hecho un levantamiento con estación total. Y quiero que vean, por ejemplo, acá, este punto que tenemos acá fue levantado con estación total como tal, y veamos que está relativamente cerca. Vean las diferencias de elevaciones, son 3 milímetros como tal. En este otro punto, por ejemplo, aquí hay una diferencia de casi 34.995 menos 34.69, 18 centímetros, pero aquí está fuera del rodaje. Aquí siempre va a haber una carpeta y una gradita como tal. Habíamos identificado algunos puntos que eran bastante, digamos, cercanos como tal. Por ejemplo, acá podemos ver hay casi 4 centímetros más o menos de diferencia como tal. Aquí tenemos 89 para 90, como 2 centímetros que pues son relativamente precisiones muy buenas como tal. Entonces ahora imagínense hacer el levantamiento con metodología tradicional, cuánto tiempo nos tardaríamos en mapear todo este sector. Estamos hablando de cerca de 140 manzanas, y vean la ventaja de lo que es el LIDAR, que yo puedo obtener puntos una vez ya el proceso de clasificación, procesamiento de datos, hasta de separaciones de 10 metros como tal. Tardaríamos que 3-4 meses en levantar toda esta cantidad de información, y la cual, como les digo, es muy precisa comparándola pues con el método tradicional, que es una estación total, y haciendo pues verificaciones. Aquí 2 centímetros, por aquí teníamos diferencias de que 3 centímetros como tal. Obviamente que hay un trabajo de ingeniería previo, ¿no? En el sentido de que tanto el sistema LIDAR o los vuelos fueron planificados con las bases de referencia que se utilizó. O sea, hay poligonales, hay una red geodésica, hay nivelación con nivel fijo, y pues el LIDAR o el sensor LIDAR o el dron se planificó con las mismas coordenadas que se ocupó para hacer el levantamiento tradicional, para que tenga coherencia y no tener alturas, digamos, helizoidales en el LIDAR, y las otras van a ser con nivel, que son medidas como sobre el nivel, o referenciadas como medidas sobre el nivel del mar o de geoide. Entonces el LIDAR nos permite hacer mucho más eficiente nuestro trabajo como tal, y nos da muy buenos resultados. O sea, como tal, solo el TN como tal. Aquí hay unos ciertos taludes. Bien, aquí ya tenemos ese proyecto en el cual ya se hizo una respectiva clasificación, en el cual podemos ver aquí, por ejemplo, observar esta zona
que estábamos viendo, o bueno, esta zona acá que hay presencia de árboles, ya en el software de procesamiento de datos vemos esta información sin sus respectivos, por decirlo, árboles, ¿no? Aquí ya se clasificó toda esa arbustos, árboles que tenían ese sector. Aquí pues ya vemos en realidad lo que es lo que a nosotros nos interesa como tal, y ya pues en el programa, digamos, de dibujo, de diseño, podemos observar lo que es solo las curvas de nivel. Bien, eso es en lo que es el proceso caso comparativo, ¿no? Donde vimos precisiones muy buenas, muy aceptables, de hasta 2, 3 milímetros, 8 milímetros, 2 centímetros. Como tal, obviamente hay veces no coinciden porque el punto no es exactamente donde se tomó con la estación, pero hemos detectado muy buenas precisiones por debajo de los 12 milímetros en forma general. Entonces se puede obtener gran información muy precisa, de muy buena calidad como tal. Así que igual invitamos a que comentes en los comentarios cualquier duda que tengas sobre esto. Con mucho gusto vamos a estar respondiéndolos. También invitarte a que te suscribas a nuestro canal y a nuestras redes sociales para más contenido pues como de este webinar de este día.